Vamos precisamente a saludar a nuestra amiga Anabel Hernández. Seguimos dándole a las reacciones, a la información que sigue surgiendo en torno a la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Anabel, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás tú? Saludos al auditorio. Oye, Anabel, pues buscándote, sabemos que tú eres la autoridad en estos menesteres, en este tema, y bueno, pues no sé si sorprendida, si es algo que ya te esperabas. Para mí, a veces de risa las explicaciones que dan las autoridades, pero en fin, ¿cómo te llega la noticia de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera? Mira, Vicente, en realidad el tema es que esto ya parece un show de nunca acabar. Y me parece que la reacción del gobierno, del propio presidente Enrique Peña Nieto, de Osorio Chong, de la procuradora, es sosa, porque estos parece como si se hubieran ganado la lotería. Y realmente lo único que ocurrió es recapturar a un asesino, a un criminal terrible que ellos mismos ayudaron a sacar de la prisión. Recordarás en su momento, lo publiqué en artículos en la revista Proceso, este asunto de la fuga de julio de 2015, pues fue un asunto absolutamente planeado desde la cárcel, no en un minuto antes de irse por el túnel, sino realmente durante meses. El gobierno estuvo enterado de todas las visitas de los abogados, de que los abogados del Chapo estaban buscando los planos, de que el Chapo hacía lo que quería en la cárcel y nunca lo detuvieron. Entonces realmente ahora que el Chapo es recapturado, pues yo te lo puedo decir de antemano, que regresa al penal donde él era solo un huésped distinguido y donde tenía una serie de prerrogativas. Así que por desgracia la captura no significa nada, ni que realmente el Chapo sea neutralizado y vaya a pagar por sus crímenes, ni que sea el fin del cártel de Sinaloa, ni mucho menos. Yo creo que esto solo ocurre en México, ¿no? Llevas al capo más buscado, al criminal más buscado, al mismo penal de donde se te fugó. Pues es ahí donde me parece que el Chapo ya ha ganado desde ya sus primeros éxitos, ya ha ganado desde ya sus primeros triunfos sobre el gobierno. Evidentemente habría que investigar, yo estoy en eso, si el Chapo Guzmán fue llevado al altiplano por una idea del gobierno o si porque fue una orden judicial. Cualquiera de los dos casos es un triunfo para el Chapo. Te comento y le comento al auditorio que tú recordarás que incluso antes de la fuga yo había narrado que el penal del altiplano era un plan es un penal, una cárcel que deja de ser segura desde hace mucho tiempo, incluso antes del ingreso del Chapo en febrero de 2014. En ese penal, Vicente, y se lo comento al auditorio, en ese penal se vende droga, en ese penal los presos que tienen la capacidad económica tienen celulares, en ese penal hacen lo que se les da la regalada gana. Después de que ocurre la fuga del Chapo Guzmán, estas cosas no terminaron. Incluso recordarás que hay un capo llamado Canicón, si no me equivoco, que muere intoxicado de droga dentro del penal. Y el gobierno lo publicita como si esto fuera un hecho natural. Y no, pues, porque como un capo muere intoxicado de droga dentro de un penal, pues solo porque la droga circula a manos llenas. Ese es el penal al que regresa el Chapo Guzmán. ¿Vamos a ver pronto la extradición de Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos? Porque recuerdo cuando se fuga el Chapo, hablaban de una extradición express en caso de que se recapture al Chapo. Bueno, el Chapo ya está tras las rejas nuevamente, o bueno, al menos es lo que dicen las autoridades. ¿Qué podemos esperar? Aunque creo que ya, a veces que ya lo hemos visto todo. Mira, Vicente, la verdad es que este asunto de la extradición es mucho más complicado de lo que el gobierno de Estados Unidos quisiera creer, o más complicado que lo que el gobierno de México tal vez quisiera. Número uno, la extradición no depende del gobierno de México. Eso es algo importante que decir. Número uno, depende más del gobierno de Estados Unidos hacer un buen argumento de extradición, hacer esta petición formal, que tengo entendido que ya fue planteada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después es un juez el que debe determinar esto. Y mientras el juez intenta determinar y analiza
las pruebas presentadas por el gobierno de Estados Unidos para ver si concede el juez o no la orden de extradición, durante este tiempo el Chapo Guzmán tiene todas las posibilidades legales, así es la ley en México, se lo permite, de poder interponer toda serie de amparos, de recursos, de apelaciones, e ir del juzgado a tribunal unitario, y luego del tribunal unitario al tribunal colegiado, para estar peleando por no ser extraditado. Es decir, esto puede llevar años. Recordarás que cuando la Barbie fue arrestado en 2010, en agosto de 2010, ya había una orden de extradición, la Barbie norteamericano, Edgar Valdés Villarreal, aún siendo norteamericano, su extradición llevó años, llevó años que apenas fue extraditado en julio de 2015. Apenas, no fue después, fue apenas meses después que fue extraditado, pero estamos hablando de que llevó eso años, al menos 5 años que tardó la extradición de la Barbie. La única manera en que el Chapo Guzmán puede ser extraditado de manera rápida es si él no se defiende, si él hace una negociación con el gobierno de Estados Unidos y él decide irse extraditado. Lo cual en este momento a mí por lo pronto me parece complicado. Me parece que incluso esa negociación que el gobierno de Estados Unidos quisiera hacer con el Chapo va a ser una negociación complicada. Si hay alguien que conoce esta figura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, eres tú, Anabel. Yo preguntaba cómo el capo más buscado, el más poderoso, se vuelve a meter a donde uno imaginaría que no iría ni de broma, a Sinaloa. ¿Es tan poderoso el Chapo como se ha dicho? Porque quieras o no, 3 veces lo han arrestado, pero por ejemplo a Ismael Zambada en mayo nunca ha pisado la cárcel. Así es, Vicente. Mira, como tú sabes, yo he estado investigando a esta organización criminal y a Chapo Guzmán desde hace al menos ya 15 años, lo cual a mí se me asemeja ya a una eternidad. 15 años siguiendo los pasos de este hombre y del grupo criminal. Y si algo he aprendido es que aunque el Chapo Guzmán es un sujeto absolutamente primitivo, apenas sabe leer y escribir, apenas sabe expresarse verbalmente, y eso lo pudimos ver ya con toda claridad en este video que le manda Sean Penn, que bueno, esa es otra historia que después podemos platicar. Es un hombre absolutamente primitivo, es un hombre que apenas si puede articular algunas pocas ideas, no es un hombre de grandes pensamientos, el Chapo Guzmán, quien esperaba encontrar un Steve Jobs o un Einstein, bueno, pues se llevó la decepción de su vida, porque ese es el Chapo Guzmán, claro. Un hombre de campo, un campesino millonario. Pero el tema es que esa es no esa fortaleza del Chapo Guzmán. La fortaleza del Chapo Guzmán es las inmensas, interminables redes de corrupción que lo han acompañado durante los últimos 20 años de su carrera criminal. Esa es la fortaleza del Chapo Guzmán. Y es por eso que el Chapo Guzmán puede hacer lo que quiere y cuando quiere. ¿Por qué el Chapo Guzmán se iba a ir a Brasil o a Argentina, como se especulaba, si en México está seguro? Si en México lo protege la Policía Federal, el Ejército, alguna parte de la Marina, la PGR, si el CISEN lo dejó escapar, ¿por qué iba a preocuparse por esconderse? Si uno ve, y me parece que tal vez sea lo más importante de toda esta encuentro que estos artistas tuvieron con el Chapo Guzmán, si uno ve estas fotografías, pues uno no ve a un Chapo Guzmán demacrado, delgado, huyendo de la justicia. Y si tú ves las fotos que ahora vemos recién capturado apenas el viernes, tú tampoco lo ves bajado de peso, que digas, bueno, este hombre está mal comido, mal bebido, se ve muy desgastado, pobrecito, estaba salto de mata. Eso no es cierto. Vemos a un Chapo Guzmán sentado en un asiento trasero de un vehículo cruzado de brazos, sin siquiera estar esposado, como diciendo, bueno, aquí va el show de nuevo, ¿no? Entonces me parece que por eso el Chapo Guzmán regresa a Sinaloa, por eso nunca se fue de México, porque es aquí donde el gobierno lo ha protegido mejor que ninguna otra parte. Anabel, mencionabas lo de Sean Penn y lo de Kate del Castillo. ¿Qué piensas de esto? O sea, lo platicaba hace un rato aquí en Sin Censura, pues tampoco podemos esperar que si te van a dar una entrevista, como se ha cuestionado, ¿por qué no lo denunciaron? Pues no, o sea, no podríamos, no debimos de haber esperado nunca que Sean Penn o Kate del Castillo dijeran,
autoridades, aquí está el Chapo, nos acabamos de reunir con él. Pues no, sería tonto pensarlo. Pero ¿tú qué piensas de todo este novelón de Hollywood con el capo más buscado del mundo? Mira, yo leí con atención toda la entrevista, recién la publicó Rolling Stones en su página de internet, y la verdad es que hay muchas conclusiones que sacar de esto, pero antes que nada, habría que decir que poner las cosas en su justa dimensión, Vicente. Hoy todo el mundo quiere crucificar a Champagne y a Kay del Castillo como si ellos fueran los grandes protectores del Chapo Guzmán, o como si ellos fueran la causante de que el Chapo Guzmán no fuera capturado o que lo estaban protegiendo. Por supuesto que no. O sea, los grandes protectores del Chapo Guzmán no es Kay del Castillo o Champagne, evidentemente no son ellos. Ya se les quiere crucificar de una manera, me parece, demasiado exagerada, creo yo. Por otro lado, habría que decir que no es la primera vez que en expedientes judiciales están artistas mexicanos involucrados en hacer proyectos fílmicos para narcotraficantes. Te comento que, por ejemplo, la Barbie, cuando fue detenido en agosto de 2010, se supo en el expediente judicial que había un artista, Sergio Meyer, un artista mexicano muy conocido por acá, yerno de Jaime Camil, un hombre muy empoderado en México, muy amigo de los presidentes, y es Sergio Meyer el que estaba haciendo los acuerdos para hacer este film de la Barbie. Es por eso que este no es un asunto realmente inédito o nuevo. Entonces, viendo las cosas en su justa dimensión, yo no diría que eso fue ni mucho menos una entrevista con el Chapo Guzmán. Eso parece ser una charla entre amigos totalmente sometidos por el Chapo Guzmán. Desde el momento que tú te sientas en una mesa a tomar tequilas y comer carne asada con el entrevistado, eso deja de ser una entrevista y se convierte en una reunión de amigos. Y me parece que lo que Champagne publica en la revista Rolling Stone es una reunión de cuates. Una entrevista no se da cuando el entrevistado es el que controla la situación, es el que controla qué contesta, qué no contesta, cuándo lo contesta. O sea, eso no es una entrevista, eso no tiene nada de periodismo. Eso es una crónica de un actor que se reunió, que está contando su aventura, o lo que él considera una aventura, con el criminal, uno de los criminales más sangrientos y terribles del mundo. Es además una crónica que no logra reflejar lo que es el Chapo Guzmán. Me parece que Champagne quedó fascinado con este personaje, pero en absoluto hace justicia a lo que realmente es el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán es un carnicero. El Chapo Guzmán es un infame, es el responsable de muchas muertes. Anabel, en ese sentido, ¿por qué Chapo Guzmán quisiera hacer una película de Hollywood? ¿Por qué? Si, o sea, uno pensaría la Barbie porque a lo mejor no era tan famoso o qué sé yo, pero el Chapo Guzmán es el Chapo Guzmán. ¿Qué tendría que andar buscando el Chapo Guzmán con Hollywood? ¿Por qué? Mira, yo te voy a dar mi propia lectura de las cosas. Como te lo comentaba, llevo estudiando a este sujeto, he hablado con mucha gente que lo conoce face to face, o sea, he hablado con mucha gente que come con él, que ha sido víctima de él, o que ha sido socios de él, o que han trabajado para él. Y lo que te puedo decir es que a mí me da la impresión de que lo último que le interesaba al Chapo Guzmán es o no una película. Me da la impresión de que el Chapo Guzmán sucumbió a la Reina del Sur. Me da la impresión de que el Chapo Guzmán intentaba quedar bien con Kay del Castillo y le hubiera dicho que sí a cualquier cosa que ella le hubiera sugerido, pedido. Me queda claro que pareciera que el pretexto para estar en contacto con ella era la famosa película. Pero cuando uno ve este encuentro con Champagne, porque aún había mensajes entre ellos después de que supuestamente lo quisieron capturar ahí en Durango, en Tamazula, Durango, eso te habla de que Chapo tenía una debilidad grandísima por Kay del Castillo. Cuando Champagne va escribiendo en su crónica de cuates el encuentro con el Chapo, cuando describe la actitud del Chapo con esta Kay del Castillo, a mí me queda claro que el Chapo andaba de conquista.
Así es el Chapo, ese hombre tan sangriento, tan infame, puede ser así de ridículo o de light solo cuando realmente está interesado en la mujer. Puede aventar rosas de un helicóptero, puede ponerse a cantar, puede pedirle a alguien porque no puede escribirlas por sí mismo, puede pedirle a alguien que le haga cartas románticas. O sea, me da la impresión de que más bien era una debilidad respecto a Kate del Castillo. Fue lo que pensé y quería confirmarlo contigo. Estamos en la misma página. Yo, el encabezado que hubiera puesto en la cobertura es: sucumbió al amor o sucumbió a las mujeres. Es así como lo puede entender uno. Es también entender un poquito cómo se maneja el mundo del narcotráfico, ¿no? Del fanfarroneo, del querer tenerlo todo. Por supuesto, por eso el Chapo Guzmán lleva a los hijos al show. Número uno, el Chapo Guzmán, cuando se reúne con ellos en la sierra, ahí en medio de la selva, él mismo estaba fanfarroneando. Pues el Chapo Guzmán lo sabemos, yo lo he investigado. Sus principales encuentros son en Polanco, en las lomas, en el DF, en Los Mochis, en Mazatlán. Le encantan las ciudades, le encanta la farra, le encanta Monterrey, le encanta Cancún, le gustan Los Cabos. Él no le encanta mucho estar allí en la sierra. Me parece que parte del encuentro era, pues mira, Reina del Sur, mira cómo vivo, ¿no? Ahí a salto de mata, dame algo de misterio. No hubiera sido tan fascinante para Champagne reunirse con él si hubiera sido en el Four Seasons de la Ciudad de México. Aunque hay reuniones ahí de capos, pues no, le quitan el glamour del narcotráfico, ¿no? Entonces me parece que incluso lo que el Chapo les monta a estas personas es un show. Por eso lleva a los hijos y el hijo está en el avión. O sea, me parece que esto es realmente una muestra de gran debilidad en el carácter de Chapo Guzmán, y que finalmente lo pinta como es. Eso es el Chapo Guzmán. Es un hombre primitivo, es un hombre bastante cínico, es un hombre que no necesitaba esconderse mucho, pues porque finalmente el gobierno lo protegía. A mí me queda claro, Vicente, y eso lo veremos en los próximos días, esta no fue una operación del gobierno de México. En absoluto. Esta es evidente una operación del gobierno de Estados Unidos. Yo no veo esta operación por parte del gobierno de México, y me parece que eso es fundamental en esta historia. Ahora, por ejemplo, el Universal hoy estaba publicando fotografías de que supuestamente el gobierno de México estaba siguiendo a Kate del Castillo y a Champagne, y que ya ella la tenía monitoreada desde 2014. Bueno, y porque si estaban interesados en monitorearla a ella y al Chapo, ¿por qué permitieron que el Chapo se fuera en julio de 2015, verdad? O sea, es ahí cuando toda esta novela que nos quiere contar el gobierno de México no tiene ni pies ni cabeza. Habría que decir también, y si me lo permites, es que me parece que el gobierno se va a ensañar con Kate del Castillo de una manera tal vez que no corresponde en la medida de la falta que ella hubiera podido tener al ligarse con el Chapo Guzmán, no solo aparentemente amistosamente, sino aparentemente querían hacer como negocios. Independientemente de eso, me parece que el gobierno se la va a cobrar, porque recordarás que hace no mucho, en noviembre, que del Castillo hizo comentarios bastante duros respecto a Angélica Rivera. Y me parece que la venganza del señor Peña Nieto al respecto va a ser tal vez injustificada. Y además, hay que decirlo, desnuda, deja en ridículo a las mismas autoridades esta entrevista de Champagne y de Kate del Castillo con el Chapo Guzmán, porque si a un artista o a un periodista o a un lo que sea le resulta tan fácil reunirse con el Chapo, pues ¿dónde está la inteligencia que tanto presumen de las instituciones del gobierno de México, no? Y no solo eso, Vicente. O sea, Champagne pone en su pequeña crónica lo que yo repito decenas de veces en mi libro de los señores del narco. Los círculos, o sea, cuando el Chapo Guzmán llega a un lugar, sea en la ciudad o sea en la tierra, los círculos que están alrededor de protección son de militares, son de policías federales. Por eso cuando Champagne y el chico del Chapo llegan a este retén militar y el ingenuo de Champagne se pone un poco nervioso, pues este muchacho no entiende cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Hasta que ya vio que el militar reconoce al hijo del Chapo. Ay, perdón, señor, ¿no? Se cuadra, se aleja para que los grandes señores pasen, ¿no? Así es como funciona la cosa en México. Eso es lo que protege al Chapo Guzmán. Por eso sale
sale el ejército tan raspado en este artículo, el gobierno sale tan raspado en esta crónica. Es evidente que, y lo he manifestado, o sea, la boda que tuvo con Emma, en las reuniones, están ahí en los expedientes, en las reuniones que tienen las ciudades en México, son custodiados por o policías federales, o el ejército, o gente de la PGR, o gente de la policía estatal. Ahí está el Estado protegiendo a este hombre, y me parece que eso también queda, aunque sea muy levemente, pero queda exhibido en esta crónica. Pues definitivamente ahora, más que nunca, aunque ya cuántas veces lo hemos dicho aquí en Sin Censura, con las capturas y la fuga del Chapo, queda evidente la necesidad de leer Los Señores del Narco, el libro que escribes sobre esta figura central del Chapo Guzmán, y pues van a tener que pedir otro tiraje del libro y otro relanzamiento, porque esta es una historia, parece, de nunca acabar, Anabel. Así es, Vicente, la verdad es que sí, y bueno, la verdad es que independientemente de que yo sea la autora o no de ese libro, que parece ya tener más bien vida propia, lo cierto es que en ese libro se cuenta la verdadera historia del Chapo Guzmán, que nada tiene que ver con los mitos que el gobierno ha querido inventar sobre él. En esa historia está, por ejemplo, en el libro está también incluida ya la figura de Mario López Valdés, el gobernador de Sinaloa, y se explica por qué, quien quiera enterarse por qué el Chapo Guzmán seguía en Sinaloa, que lea ese capítulo del libro y que vea quién es Mario López Valdés y cómo llegó a la gubernatura de Sinaloa. Definitivamente. Pues te agradezco mucho todo este tiempo que nos has dado para hablar sin censura de este nuevo capítulo en el novelón llamado Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y bueno, pues ojalá nos toque saludarnos muy pronto personalmente, Anabel. Claro que sí, Vicente, un abrazo. Un abrazo. Anabel Hernández, autora de Los Señores del Narco, periodista, ustedes saben, una persona a la que admiramos, a la que respetamos, y si hay alguien que conoce la figura del Chapo Guzmán desde una óptica imparcial, dura del periodismo, es precisamente Anabel Hernández, y usted la ha escuchado aquí en Sin Censura. Esto solo lo escuchen Sin Censura.